Buen día para todos, Dios nos bendiga. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Dios por habernos dado su palabra para poder compartirla. Efectivamente, lo que vamos a ver hoy, el tema que vamos a ver hoy es una pregunta por título, tiene una pregunta por título que es: ¿puede cualquier persona, pero cualquier persona entrar en el reino de Dios o entrar al reino de Dios? Yo recuerdo hace muchos años, era joven y estaba haciendo mis primeras armas en lo que es presentar, exponer la palabra de Dios a gente que no la conocía, y hablando con un hombre, un muchacho, un señor adulto, me dijo: no, pero yo no, mira, te agradezco, pero todo esto que me estás diciendo, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿No crees? No, es que yo soy muy pecador, me dijo, y me lo dijo muy serio. Yo soy muy pecador, yo no voy a poder. Y yo, claro, era nuevito yo. Y yo me quedé preocupado y decía: pero tan pecador, ¿será que no podrá entrar en el reino de Dios? Y después me fui enterando de que sí podía, así que corrí a darle la buena noticia de que sí, no importa lo que haya sido, no importa lo que sea, la creencia en el Señor Jesucristo y en su resurrección es lo que nos da vida para siempre. Así que la respuesta para esta pregunta es que sí, que cualquier persona puede entrar en el reino de Dios. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar. Después tenemos otra pregunta también: ¿qué hacer una vez que somos salvos? Porque uno puede hacer lo que sea. Cree en Jesucristo, regio, perfecto, es salvo. ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo como antes? No, por supuesto, la respuesta también la conocemos. No seguimos como antes. Vamos a Juan capítulo 3, conocidísimo pasaje. Capítulo 3, versículo 14, y vamos a leer hasta el 21. Mucho texto bíblico, mucha lectura bíblica, siempre viene bien. No le tenga miedo a la escritura, mi amigo, no le tenga miedo a la Biblia, señora. Versículo 14 de Juan capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para los que se acuerdan, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, todo aquel que en él cree, no hay excepciones aquí, mas tenga vida eterna. Perfecto. Durante el éxodo de Israel, esto creo que lo tenemos en Números, para los que quieran después miran Números capítulo 21 y ahí van a ver qué tenía que ver esta serpiente, de que levantó Moisés en el desierto, la serpiente de bronce. Durante el éxodo, cuando salió Israel de Egipto e iba rumbo a la tierra prometida, Moisés, por indicación de Dios, por supuesto de Jehová, levanta una serpiente de bronce que, cuando era mirada por la gente, esa gente era sanada de que de unas picaduras de víboras venenosas que habían padecido. Y de esa manera, mirando a la serpiente de bronce, evitaban la muerte. De la misma manera, Jesucristo usa esta figura aquí para indicar que él ha sido ahora levantado, o sería, que en el momento que pronunció esas palabras, ha sido y sería en ese entonces levantado para que los que miran hacia él vivan y vivan por siempre. Versículo 16, ultra archiconocido versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito nuevamente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente lo repite por partida doble, 2 veces, establecido bien firme en la palabra de Dios. Qué lindo, qué bueno, qué maravilla, gracias Dios por ser tan bueno. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Claro, no vino Jesucristo a condenar al mundo, a decirte todo lo que están haciendo está mal, están todos desaprobados, se van todos al Gehenna. No, de ninguna manera, sino que vino para que el mundo sea salvo por él. La finalidad de la venida del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, a esta tierra no es la condenación del mundo, porque el mundo no necesita que nadie venga a condenarlo, ya está condenado el mundo, ya pecamos, ya estamos en pecado, muerte eterna, o sea, no necesita que nadie venga a darle una sentencia de muerte. O sea, lo que vino a traer Jesucristo justamente es la vía para la salida de ese estado de condenación y de caída y de muerte. Lamentablemente es una palabra muy fea, pero bueno, es así. No queremos muerte por siempre, aunque tengamos que pasar por la muerte aquí en algún momento, por el fin de nuestra vida terrenal, si es que no vuelve el Señor Jesucristo antes. Y bueno, qué problema, dormimos un rato y después nos despertamos.
Jesús no vino a pronunciar, como decíamos, una sentencia de muerte para el mundo, un veredicto de muerte para los pecadores, sino vino a traer la posibilidad de escapar de esa condenación y a darnos la posibilidad de tener una vida por siempre, una vida inmortal, una vida para siempre, por todo el resto de la eternidad, aunque tengamos nuestros días contados en esta terrenal existencia. No necesitamos que el Señor Jesucristo venga a condenar a nadie, no necesitamos que el Señor Dios, el Padre creador de los cielos y la tierra, emita un juicio adverso contra nadie. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos ganado. Dios nunca quiso la muerte, nunca amó la muerte porque Él es un Dios de vida. La muerte es un enemigo, un archienemigo que ha de ser destruido. Dios no quiere la muerte del bueno ni del pecador, no quiere el fin del justo ni del injusto. Él es Dios de vida, dador de vida para siempre a todo aquel que en Él crea y que busque también su conocimiento mediante su Hijo Jesucristo. Versículo 18 de Juan capítulo 3. Seguimos en Juan capítulo 3, versículo 18. Palabras del Señor Jesucristo, ¿no? El que en Él cree, habla de sí mismo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea, ya ha sido condenado, sí, desde antes. No, porque a ver, ¿usted cree o no cree? No, no creo. Ah, entonces ya es condenado. No, ya está condenado desde antes. O sea, si cree, tiene la posibilidad de salir de esa condenación, Señor. Yo no soy malo, no es que vengo y le digo, ¿usted cree en mí? No, entonces lo condeno. ¡Pam, pam! Pena de muerte. No, no necesita. ¿Usted cree en mí? Sí. Entonces lo saco de ese estado de destrucción que tiene. Qué bueno, se dan cuenta cómo es la mecánica, la política del asunto. Como podemos ver, la obtención de la vida duradera, de la vida perpetua, eterna no, porque eterno es lo que no empieza ni termina. Está bien, se usa eterna en las traducciones, ¿cierto? Pero en realidad sería por siempre, para siempre, para toda la vida. Muy bien. La obtención de esta vida no pasa por la conducta de una persona, sino por lo que esa persona crea o rehúse creer. Si rehúsa creer, sigue en su estado de condenación, y si cree, es limpiada, es quitada de ese estado de condenación. Entonces, se trata de creer en el Hijo de Dios. ¿Quién? Cualquier persona. ¿Quién? Todo aquel. Pero mire que yo soy muy pecador. También, Señor, usted que es muy pecador, usted que se ha portado tan mal y sigue siendo pecador, ¿cree en el Hijo del Hombre? ¿Cree en el Hijo de Dios? Sí, creo. Bueno, tiene vida eterna. Hay que hablarle un poquito, por supuesto, hay que predicarle, hay que enseñarle, ¿cierto? Acerca de Dios, acerca de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, acerca de que fue levantado de los muertos, por supuesto. Tiene que creer en que Jesús es el Hijo de Dios y tiene que llegar a creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. No es fácil. Pero a veces la gente cree cada cosa. La gente, para creer cualquier cosa increíble, es mandada a hacer. Agarran el YouTube, ¿cómo es? Los shorts, eso, y te publican cosas que no las cree nadie, pero la gente cree todo. Pero le decís que hubo un muerto que resucitó, y ahí ya el Hijo de Dios, y ahí ya les cuesta un poquito más creer. ¡Qué barbaridad! Versículo 19. No nos vamos a ir de acá sin leer el versículo 19. Versículo 19 dice, y esta es la condenación. Esta es la condenación. Fíjate lo que venimos diciendo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, en lugar de aprovechar la luz, no. Preferimos seguir en tinieblas, que estamos tranquilos, cómodos, y nos damos todos los gustos en estas tinieblas tan bienvenidas. No, qué pena. Dice que la luz vino al mundo. Si la luz vino es porque antes no estaba. Si vino la luz con Jesucristo, que antes no había luz. Entonces, bueno, viene la luz, aprovechala. Donde no hay luz, hay tinieblas. Donde no hay luz, hay condenación. Hay muerte, no hay la luz de la vida. Hay gente que prefiere, como decíamos, y ama permanecer en esa cómoda incomodidad de la muerte por siempre, de las tinieblas, del desconocimiento y de la condenación. Yo, al menos, qué bueno, y los que estamos acá, ¿no? Elegimos aceptar la luz, ver la luz, conocer la luz y venir al conocimiento de su palabra que nos da la vida por siempre. Qué bueno. Decir que la condenación consiste en que los hombres amaran más las tinieblas que la luz, señala que las decisiones de cada uno son las que determinan que se permanezca en tinieblas o que se pase a la luz.
Es uno el que decide. Lamentablemente, digo yo entre comillas, el Padre Creador nos dio libre albedrío y ahora todo depende de nosotros. A mí me gustaría que las cosas dependieran de Dios, pero Él no puede ir contra sus reglas. Él nos creó así. A los ángeles también tenemos libre albedrío, tenemos facultad de elegir. Entonces, bueno, lamentablemente el peso de la responsabilidad recae sobre nosotros. Así que, ojo, atentos a eso, porque las decisiones son nuestras. La condenación que priva de vida por siempre está vigente desde que el pecado entró al mundo. El no a la vida perpetua ya lo tenemos ganado. No tuvimos que hacer nada por ganarlo, nada, no tuvimos que creer en nada. Ya tenemos ganado. La muerte eterna la tenemos ganada. La privación de una vida sin fin en el reino de Dios rige para todos desde que entramos en este mundo. Nadie tuvo que trabajar para lograr su condenación. Nadie tuvo que instruirse, nadie tuvo que estudiar, nadie tuvo que creer. Ya la traemos desde los primeros días de nuestra vida, del primer momento. Ninguna persona tiene que esforzarse en creer para alcanzar muerte eterna. Ay, yo quiero muerte eterna, ¿qué tengo que creer? No tiene que creer nada, ya la tiene, Señor. Perfecto, ya la tenemos dictada, porque así como el pecado entró en el mundo por Adán, después pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos, dice. El libro de Romanos en su capítulo, no vayamos ahora, si no terminamos nunca, capítulo 5, versículo 12. Lo que hay que hacer ahora como primera medida y urgente, quiero salir de este estado, ¿qué tengo que hacer? Quiero ver la luz. Yo vi la luz, quiero ver la luz. Tenemos que ir a aquel que quita el pecado, el que quita el pecado. Quita el pecado y sus fatales consecuencias. Ahora hay que creer en aquel que se llevó nuestra condenación, esa sentencia de muerte por siempre que tiene la humanidad. Esa condenación a la que todos estamos sometidos. Uno mismo decide a quién amar, qué preferir. Si las tinieblas o la luz. Si las tinieblas que te llevan a un final permanente o la luz que te lleva a una vida permanente. Yo prefiero una vida permanente. Yo quiero vivir por siempre. La verdad, les digo, tengo una gana de vivir por mí. A veces la gente dice, pero no va a ser muy aburrido, vida eterna, nunca se va a terminar, nos vamos a aburrir. Te dicen, no, quédate tranquilo, yo al menos tengo la plena seguridad de que no me voy a aburrir y nadie se va a aburrir. No va a haber tiempo de aburrirse, aunque parezca gracioso, ¿no? De tanto tiempo que va a haber, no va a haber tiempo. Maravilloso. Todos queremos hacer cosas, todos queremos vivir, todos queremos producir, queremos que el día, como algunos locos de la noche, queremos que el día no termine, no queremos irnos a dormir, porque queremos seguir haciendo cosas, queremos producir, queremos trabajar, queremos estudiar, queremos aprender y hay que ir a dormir porque estamos cansados, pucha, tenemos que ir a dormir, qué lástima, no, hay tiempo a perpetuidad, muy bien. Perfecto, decíamos que uno mismo decide qué amar, qué preferir, o la luz o las sombras, las tinieblas, muy bien. Versículo 20, tampoco nos vamos a ir de acá hasta mañana sin ver el versículo 20, que dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece, es una palabra griega que es miseo, que la gente piensa que es odiar, tener asco, tener bronca. No, aborrecer bíblicamente hablando miseo es dejar de lado, restar importancia, Como decimos en la Argentina, no te doy bola. Así decimos, y acá decimos así. No te doy bola, no te doy importancia, no te presto atención, no me interesás, te dejo de lado. Me interesás, pero en el orden de prioridades 20-25, ¿te das cuenta? El que aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Perdón, todo aquel que aborrece que hace lo malo, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, como decíamos, bíblicamente hablando, aborrecer no es necesariamente odiar, tener asco, tener bronca, es simplemente dejar algo de lado. El que gusta de hacer lo malo, deja de lado la luz, la aborrece la luz, lo deja a un costado, no le interesa la luz, prefiere la sombrita que está linda y fresquita. Quien deja de lado la luz hace lo malo, porque dejar de lado la luz, rechazar la luz, es hacer algo malo. No está bueno eso para nadie. Perfecto. Deja de lado la luz. Y quien deja de lado la luz está haciendo algo que es malo porque se está perdiendo una oportunidad única en su vida.
De acuerdo al contexto de este brillante discurso presentado por el Señor Jesucristo, porque la verdad que es una de las exposiciones, fíjate, 2000 años todos los días, creo que este es Juan 3, 16, creo que, no sé las veces que se reproducirá en el mundo por día, ¿no? Si tuviera el Señor Jesucristo un Facebook, un YouTube, no sé cuántos me gusta tendría con este versículo. De acuerdo al contexto de este brillante discurso presentado por el Señor Jesucristo, aquí aborrecer la luz es dejar de lado al Hijo de Dios, que es la luz que vino a este mundo. Cuando uno viene a la luz, no viene buscando que sus obras sean reprendidas, por supuesto. El venir a la luz no es voy a venir a la luz para que me digan todo lo que hago mal, para que me den con un caño, para que me hagan sentir bien condenado y bien culpable. No, cuando uno viene a la luz del conocimiento de la palabra de Dios, solito, automáticamente te vas dando cuenta a medida que aprendes de qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. Entonces vine a la luz para que mis obras sean reprendidas, no, para como consecuencia, como resultado. No vine con la finalidad. Esa es la preposición para, que juega de dos maneras diferentes. Vine con el propósito, o al final vine para que mis obras sean reprendidas, como consecuencia, ¿cierto? Cotejo mi conducta con la palabra de Dios y yo solito me reprendo, me doy cuenta de las cosas que haciendo yo, confrontadas con la verdad, algunas están bien y otras no están del todo bien. Semejante contraste entre unas y otras, entre lo que la palabra de Dios me enseña y lo que yo hago, llevará a una persona indefectiblemente a reconocer cuán erradamente o acertadamente estaba actuando, e inmediatamente la persona, a medida que va conociendo la palabra de Dios, va a tener que decidir con cuáles cosas continuar y cuáles cosas dejar de lado. No sé si me explico, porque me imagino que todos tendremos algunas cosas que dejar de lado. Tal vez no nos alcance la vida para dejar de lado todas las cosas no buenas que hacemos y que no convienen. Por eso dice acá, en el 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Él no viene a la luz y no va a tener la oportunidad de ver, de contrastar sus obras. Él prefiere quedarse con sus malas obras sin ningún deseo de contrastar a ver si está bien o está mal. Perfecto. Versículo 21. Mas el que practica la verdad, ese sí viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo no vengo para qué. A ver, Dios, vengo a la luz para que vos veas que mis obras son... No. Uno viene y en el andar, en el transcurso, resulta que como va mejorando este chico, va creyendo la palabra de Dios, se va manifestando en su vida el conocimiento que se suma a todo su quehacer y de alguna manera se va manifestando una mejora. La gente te nota distinto o distinta, ¿te das cuenta? A todos. Entonces vemos una primera y bastante simple conclusión. El que cree en Dios, acepta al Señor Jesucristo, echa mano de la vida perpetua y ponte rápidamente a hacer lo que Dios enseña en la buena luz del conocimiento de su palabra. Qué linda invitación, claro que sí. Nos vamos a Romanos. Queremos ir a Romanos capítulo 1, que nos da un poco de miedo ese capítulo 1 de Romanos, a ver qué está diciendo. Qué bien. Ya sabemos que cualquier persona, todo aquel que en él crea, es salvo, es hecho salvo por la gracia de Dios, mediante creer en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo por revelación de Dios, no me avergüenzo del evangelio, de la buena nueva de Jesucristo, de llevar luz a la gente, no me decepciono, no me avergüenzo, no me siento apocadito, no me siento decepcionadito por esto, porque es poder de Dios para salvación, ¿a quién? Y a los buenos. No, a los que se portan, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Y me acuerdo de aquel hombre que me decía, no, pero mire que yo soy muy pecador.
Y me lo decía de verdad, pobre hombre. No, no, yo no voy a poder, no. Yo soy muy pecador. No sé qué habrá hecho, no le pregunté. Yo siempre muy discreto, no le quise preguntar. Entonces, acá después leí esto que dice: a todo aquel que cree. No me está diciendo si es bueno, si es malo, si es lindo, si es feo, si es gordo, si es flaco. No, a todo aquel que cree. Al judío primeramente, que venía ya más o menos conociendo la ley de Dios, y también al griego, que venía de hacer griegadas y gentileadas por ahí, y había de todo. Pero es poder de Dios el evangelio para todo aquel. Pero mire que yo soy griego, Señor, ¿eh? Y bueno, pero si usted cree, pero mire que yo soy griego y soy idólatra, soy pagano, soy gentil. Y bueno, pero si usted cree en Jesucristo, después conversamos, crea en Jesucristo. Y mira que yo tengo otras costumbres, pero ¿usted cree, Señor, en el Señor? Sí. Bueno, perfecto. El Evangelio del Señor Jesucristo tiene poder de salvar a todo aquel que en él crea. Así de simple, ni más ni menos, sin pasar por ninguna otra avenida. Versículo 17, porque en el Evangelio, ¿por qué? A ver, porque en el Evangelio la justicia de quien de Dios, que es distinta a la de los hombres, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea, el que va a ser justo, el que es justo va a vivir por la fe. No importan las obras o poco importan las obras. Después de haber tenido fe sí que importan las obras, porque además yo quiero que Dios esté contento conmigo. Y quiero que me recompense también, sí, soy interesado, busco recompensas de Dios. Por la fe vivirá el justo, por creer la justicia de Dios se revela en las personas y se hace efectiva. No es un cuento, no es algo etéreo, la justicia de Dios se hace efectiva en todos los órdenes de tu vida. Una persona, por más injusta que sea, al momento de creer el Evangelio, por más injusta que sea, recibe la justicia que es de Dios, que es bueno, es justo y le da, es amoroso, es amor y le da su justicia a quien Él quiere. ¿Y a quien quiere dársela? Al que cree en su Hijo Jesucristo, que para eso se tomó el trabajo de dar la vida de Él por nosotros. ¡Qué maravilla! Juez justo, juez amoroso, juez de paz, Dios de paz. Quien dice que cree en el Señor Jesucristo es hecho justo. ¿Por qué? Porque Dios te hace justo. Pero mire que yo soy muy pecador. Dios te ha hecho justo porque has creído en su Hijo. ¡Qué maravilla! Y que el justo viva. El justo por la fe vivirá. Y que viva por siempre. Y que viva también para seguir en la fe. Para seguir de fe en fe continuamente, como dice acá. El justo por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios, el enojo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea, Dios no está contento con esto. Claro, lógicamente, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A Dios no le gusta que haya personas que detienen con injusticia la justicia que Dios quiere dar a través de la verdad. Dios no está complacido con esta gente. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todos. Vos salís a la noche al balcón, a la ventana de tu casa y mirás el cielo, las estrellas, mirás las plantas de día, mirás los animales, considerás tu propia vida, tu propio cuerpo, el funcionamiento de tu propio cuerpo, considerás que tenés un hijo, que no hiciste nada por gestarlo en el vientre de su madre, o vos que has sido madre y se te puso la panza así, ¿qué hiciste para que tu hijo se forme en tu vientre? Nada, pero la gente, teniendo todas estas evidencias, prefieren muchas veces seguir no creyendo ni en Dios ni en el Señor Jesucristo. Dice el 19, Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, y lo tenés manifestado. Los árboles crecen, las semillas caen y hay un árbol nuevo. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, si pensamos un poquito, por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa como para decir Dios no existe. No, por supuesto. Entonces, a prestar atención. No hay excusa para no creer o para no aceptar a Dios. Muchas cosas pueden ser conocidas mediante básica información o mediante la más sencilla de las observaciones. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios.
Lo pasaron, lo aborrecieron, lo dejaron en orden de prioridades 15, 20. Ni le dieron gracias. ¿A qué vamos a dar gracias? ¿A quién tenemos que dar gracias? ¿Qué cosa? Darle gracias por el sol de cada día, por levantarte, por tener vida. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, más oscurecido, más tinieblas para esta gente. Qué pena. Profesando ser sabios, porque la gente se las sabe todas, se hicieron necios. O sea, necio es el que no puede razonar, no hay manera. Con un necio no podés razonar, no podés seguir una lógica. Se encierra en sus 13 y no sale de ahí. De alguna manera, esta gente llegó a darse cuenta, pero prefiere permanecer en las tinieblas. Versículo 23. Además, la empeoran. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, Dios no se corrompe, en semejanza de imagen de hombre corruptible, el hombre se corrompe, por ahora, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, adoran estas cosas. Adoran seres humanos, adoran animales, bichos. Como si todo lo anterior fuera poco, encima dejaron, o mejor dicho, ejercieron adoración a falsas deidades, que son también cosas creadas por Dios. O sea, no adoran a Dios, pero adoran en las cosas que Dios puso en la tierra. En fin. Versículo 24, por lo cual también, qué interesante esto, a veces la gente pregunta y muchos no sabemos qué contestar, por lo cual también Dios los entregó, qué malo Dios, dice la gente, Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es esto de que Dios los entregó? Es una palabra griega para didomi, que no es que Dios va, se toma el trabajo, vení, lo agarro, lo llevo y lo entrego al fuego eterno, no. Que Dios los entregó para didomi, es que Dios ya no tiene nada que hacer con esa gente, Dios lo deja. Bueno, no querés, y bueno, te dejo, te suelto, te largo, ya no puedo hacer nada por vos, es tu libre albedrío. Si yo quiero ayudarte y vos me negás, o sea, te negás a recibir mi ayuda, y bueno, ya no puedo ayudarte a la fuerza, tengo que dejarte, bueno, anda a seguir con tus problemas. Dios los suelta, los larga. Versículo 25. No, vamos de vuelta con el 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, en sus propios deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, como decíamos, honran a las criaturas y no honran al Creador. Perfecto. Como decíamos, este texto de que Dios los entregó daría lugar a interpretar que Dios los hubiera arrojado a la inmundicia en una acción premeditada y voluntaria. El Creador, Dios, no tiene necesidad de arrojar a nadie a ningún lugar. Dios los entregó equivale a decir que los dejó hacer lo que ellos tanto querían hacer. Les concede lo que ellos quieren. En definitiva, desistiendo Dios de intervenir a su favor, porque ya no hay nada que por ellos pueda hacerse si no quieren recibir ayuda. Entonces los abandona Dios, los deja caer, no le queda otro remedio. Él quisiera ayudarlos porque Él quiere que todos los hombres sean salvos, todo el género humano, y da su gracia para que todo aquel que en Él crea. Pero si alguien no quiere, no quiere. ¿Viste? ¿Qué vas a hacer? Y permite Dios de esa manera, o sea, ya queda permitido que sigan en sus pecados, que sigan en sus concupiscencias, en sus decisiones, y lamentablemente quedan a merced de ellos mismos, haciendo lo que ellos quieren según su propio libre albedrío. Dios, respetando la voluntad de esta clase de personas, es como que les suelta la mano. Algunas versiones traducen esta palabra paradidomi, entregó, a como soltar, ceder. Bueno, si no querés, te tiro una soga, bueno, no querés que te levante del precipicio y bueno, te suelto, ya no tengo nada que hacer. Nada puede hacer Dios ni hará para forzar la libre determinación de otras personas. Ese es el sentido de este, Dios los entregó para didomi. Versículo 26. Por esto Dios los paradidomi los deja, que sigan haciendo sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es con los hombres,
por el que es contra naturaleza. Bueno, como me decía, bueno, sigamos leyendo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Yo soy muy pecador, me decía este hombre, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos, o sea, no necesita que nadie venga a retribuirlos, reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Evidentemente Dios no está de acuerdo con el diseño, o sea, Dios tiene un diseño hombre-mujer que no está muy de acuerdo con otras variantes, entonces Dios prefiere que las cosas se hagan como Él dice, prolijitas, ordenaditas, como Él las diseñó. Si hay algo que sale de esa línea, y a Dios no le gusta, evidentemente Dios no está en comunión con eso. Entonces, bueno, si una persona está transitando por esos caminos, ahora vamos a seguir leyendo, bueno, cree en Jesucristo, tendrá que ponerse de manifiesto, tendrá que ponerse a manifestar en su vida la voluntad de Dios. Y hay cosas que hay que dejar de hacer, para todos, para vos, para mí, para todos. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Entonces, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, desechan, porque están los que hacen cosas malas, que desechan a Dios, y están los que hacen cosas malas, que aceptan a Dios y a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver por dónde vamos. 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, a estos que no aceptan a Dios y a su Hijo, Dios los paradidome y los deja los abandona, ya los suelta, ya no puede hacer nada, a una mente reprobada. Bueno, sigan pensando lo que quieran para hacer cosas que no convienen, porque si Dios dice que no convienen, no convienen, no convienen. Estando, 29, atestados, plero, completamente llenos de toda injusticia. Injusticia es que no están en la justicia de la verdad. Fornicación, que son relaciones íntimas un poquito desordenadas, desordenadas, incorrectas. Perversidad, pensamientos torcidos que no van con la lógica de Dios y con los diseños que Dios puso en la tierra para la gente. Avaricia, o sea, ahí tenés otros ejemplos de cosas malas. Avaricia, falta de generosidad, llenos de envidia. Perfecto. Homicidios, hay quienes andan en homicidios. Yo siempre digo, yo no maté a nadie, pero conocí creyentes que antes de ser creyentes habían matado, sí. Sí. Uno conoce de todo en la vida y vos decís, bueno, se arrepintió. Entonces va a venir el otro, el pariente de la víctima, y va a decir, pero ¿cómo? Este que mató a mi pariente tiene, y bueno, creyó en Jesucristo, arregle después con el jefe, pero todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida por siempre. Fue homicida, fue fornicario, fue idólatra, fue ladrón, fue estafador. Bueno, creyó en Jesucristo. Sí, la gracia la tiene, la vida eterna, por lo menos la vida por siempre la tiene ganada. Ahora tendremos que empezar a caminar como Dios quiere. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, peleas, engaños y malignidades. ¡Qué gentecita! Murmuradores, versículo 30, detractores, fíjate, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Viste que existen? Mirá, a veces la gente dice, no puedo entender cómo la gente cómo otros pueden concebir tanta maldad. ¿Qué maldad que tiene esta persona? Sí, son inventores de males que responden a las maquinaciones del adversario. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, qué grande, desobedientes a los padres, no solo a los padres físicos, sino a los ancestros, a todos. Necios, como vimos antes, desleales, traidores, traicioneros, sin afecto natural. ¿Conocieron personas sin afecto natural? Que no tienen amor, no tienen una pizca de amor. Implacables, que no se los puede calmar con nada. Sin misericordia. Quienes, aún, versículo 32, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. O sea, no solo las hago, sino que además me pongo contento porque hay otros que también hacen cosas malas como yo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sociedades!, ¿no?
Qué maravilla espantosa, es asombroso, la verdad. No habría muchos comentarios que agregar a semejante descripción que acabamos de leer entre los versículos 26 y 32, la verdad. No hay mucho que agregar. Esta gente no anda en los caminos de la verdad y la justicia de Dios. Me dio la impresión, no sé a ustedes, pero creo que no. Creo que no andan en los caminos de Dios. No aprueban tener en cuenta a Dios. Saben lo que hacen, pero lo refriegan, se lo muestran en la propia cara a Dios, que a ellos les importa nada la buena voluntad que el Padre tenga para con ellos. Primera de Corintios, nos vamos a Primera de Corintios porque esto ya fue demasiado fuerte para esta mañana. Queremos ver otras cositas un poquito menos fuertes que también vienen por este lado. Es importante saber que cualquier persona, porque a veces la gente viene y te pregunta, como este pecador que me decía a mí, pero yo soy muy pecador, mirá que yo hago esto, pero mirá que yo tengo estas costumbres, pero mirá que yo... Cree en el Señor Jesucristo, primero crea en el Señor Jesucristo, obtenga la justicia de Dios y después seguimos conversando, mi amigo. Después vemos qué tiene que hacer para andar mejor. Por lo pronto, crea en el Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 a 11. ¿No sabéis? Primera de Corintios capítulo 6, 9 a 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, acá vamos a seguir leyendo. No erréis. ¿Pero cómo? Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, fíjate vos, o delicaditos, dicen algunos términos, o sea, afeminados, son hombres pero quieren ser más como mujeres. Ni los que se echan con varones, esto ya concretan el acto. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Pero cómo? ¿No era que todo aquel que cree hereda? Sí, exactamente. Perfecto. Pero no heredarán si permanecen en eso como vimos en Romanos, si aborrecen a Dios. Porque ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo es la milonga o el tango, como más te guste. De manera similar a lo descrito en Romanos 1, también en esta epístola que está dirigida a los corintios que eran de la iglesia del cuerpo de Cristo, a santificados, provenientes de entre los pueblos gentiles. Pecadores fuertes eran los pueblos gentiles, más Grecia, Corinto, especialmente toda esa zona era brava, Roma. Se habla de las condiciones en las que las personas pueden encontrarse, en estos versículos que acabamos de leer, antes de venir al conocimiento. O sea, si permanecen en eso, lamentablemente no van a tener herencia del reino de Dios, y si son creyentes y permanecen en eso, no van a tener herencia en el reino de Dios, no van a tener heredades, no van a tener participación de las recompensas de Dios. Ahora vamos a ir viendo eso. Todos aquellos que aún habiendo estado bajo las peores condiciones o las peores conductas en otro tiempo, ahora acceden al conocimiento de Dios mediante su Hijo Jesucristo, son lavados, son santificados, justificados, sin que les sea tenido en cuenta lo que hayan sido antes, ni las cosas que hayan hecho en los tiempos de su ignorancia. Versículo 11 de Primera de Corintios capítulo 6, donde el apóstol Pablo por revelación de Dios les dice a los corintios, y esto, todo lo que acabamos de leer, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores, todo esto eran algunos de ustedes. Algunos de ustedes, queridos corintios, que están acá en la iglesia, los corintios, y a los que yo les escribo esta epístola, dice el apóstol, algunos de ustedes hacían estas cosas, andaban en estas cosas. Y sin embargo están en la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, más ya habéis sido lavados. Pero mire que yo era muy pecador. Sí, pero ya fue lavado, porque creyó en Jesucristo. Ya habéis sido santificados, pero yo era muy pecador, Sí, pero usted creyó en Jesucristo, fue santificado, fue puesto aparte. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Qué maravilla. Hay una versión que dice, y esto erais algunos, esto eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados, pero nuevamente ya habéis sido santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, remarcando con esta figura polisíndeton en conjunción disociativa, pero, mira, te la doy con la gramática castellana. Figura polisíndeton en conjunción disociativa. O sea, en lugar de y esto, como Juan 10:10, ¿viste? Que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Polisíndeton, repite y, dándole importancia a cada locución que hace. Acá lo mismo, pero ya habéis sido justificados, pero ya habéis sido santificados, pero ya habéis sido salvados, todo lo que quiero decir. Algunos de los corintios a los que el apóstol Pablo escribió esta carta habían andado en aquellas costumbres y algunos de ellos muy probablemente, es muy probable, estuvieran todavía tratando de abandonar esas obras al momento en que el apóstol les escribía esa carta, porque no es fácil salir de algunas cosas, cuesta dejar hábitos y hay que dejarlos, hay que hacer un esfuerzo a veces, a veces hasta te puede causar un poco de dolor, poquito de dolor, pero hay cosas, hay hábitos en tu vida que tenés que dejar de lado, no hay otra. No hay otra posibilidad. Hay cosas que vos venías haciendo que desde que conocemos y venimos a la luz y la luz nos muestra las buenas y las malas obras y nos vamos dando cuenta. Y a medida que vamos ejerciendo la actividad dentro de la luz, nuestras obras se van manifestando, vamos teniendo resultados de Dios en nuestra vida, tenemos que ayudar poniendo voluntad para dejar de hacer cosas que veníamos haciendo. No es automático. Algunos dicen que oraron y bueno, dejaron de hacer cosas porque Dios les quitó o el Señor Jesucristo les quitó el vicio o lo que fuere. Bueno, no sé, yo no me meto en eso, pero lo que sí sé es que hay que hacer esfuerzos, eso es lo que enseña la palabra, que nosotros tenemos que hacer esfuerzos para dejar algunas obras de lado. Es necesario entender que el creyente renacido que ya tiene justicia y tiene salvación, restará posibilidades de hacerse acreedor a recompensas, premios, galardones y bendiciones en esta propia vida, que todo forma parte integral de nuestra herencia que Dios tiene legada para nosotros. Pero en realidad es que todos aquellos a los que el apóstol Pablo se dirige en esta carta, habiendo sido lo que fueron, llegaron a ser miembros de la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. Las malas costumbres o los malos hábitos u obras que ellos hubieran hecho antes de creer en el Señor Jesucristo, ahora que creen en el Señor Jesucristo, van a tener que ir dejando de practicarlas. Sencillamente eso. Absolutamente cualquier persona que llegue a creer en el Señor Jesús recibirá el perdón y remisión absoluta de sus pecados y de toda su injusticia. Será hecha esa persona hija de Dios, recibiendo en sí mismo el don de Espíritu Santo. Gozará de vida por todo el resto de la eternidad. Tendrá herencia en el reino de Dios y tendrá sus galardones, sus recompensas, sus premios, si los mereciera. Vendrá el conocimiento de la verdad y podrá ayudar a otras personas también a volver de sus errores, a ingresar a los caminos de la luz del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, aceptemos o no aceptemos, nos parezca bien o nos parezca mal, así ha de ser. La bondad de Dios es extensiva a toda persona que crea en el Señor Jesucristo, independientemente de sus obras. Desde el momento que cree, por supuesto que va a convenir cambiarlas y dejar muchas cosas de lado. Todos aquellos que no hicieron la voluntad de Dios en algún momento de sus vidas pueden llegar a ser lavados, pueden llegar a ser santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús, siendo alcanzados por la bondad y la misericordia infinitas de un Padre que solo desea el bien de sus criaturas, el bien de toda la gente. Nos adopta ahora este Padre como hijos suyos, nos hace sus hijos, nos engendra en espíritu, nos da vida en su reino por los siglos de los siglos y nos da la posibilidad de recibir recompensas, premios y galardones de acuerdo a las buenas
buenas obras y al empeño que nosotros vayamos poniendo para hacerlas. Todo esto mediante la luz del conocimiento de su Hijo Jesucristo, ante quien me saco el sombrero, me hago reverencia delante de su rostro, delante de su persona, delante de su ser. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Si alguna vez tomáramos entera dimensión de los logros de este hombre para toda la humanidad, creo que se nos aflojarían las rodillas. Cantaré las maravillas de Cristo, mi Señor. Cantaré las maravillas de Cristo, mi Señor, dice uno de nuestros himnos. Y vaya qué maravillosos son sus logros. Muy bien, vamos a ir a Tito. Vamos a pasar un poquito por Tito capítulo 3. Que nos va a decir ahora qué tenemos que hacer, porque ahora queremos saber qué hay que hacer. Veníamos mal, hacíamos toda clase de malas obras. Ahora creímos en el Señor Jesucristo y queremos saber cómo sigue la historia. Mirá qué interesante Tito capítulo 3, versículo 3. 3 a 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, lo mismo que los corintios, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Mirá qué joyita. Por cuanto se manifestó, pero cuando se manifestó, versículo 4, éramos todo esto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Y cómo te salvó, che? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ah, ¿no? O sea que vos te estabas portando mal y Él te salvó, no porque vos dejaste de portarte mal y empezaste a portarte bien. No, por eso no me salvó. Ah, ¿y por qué te salvó? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. O sea que no tuviste que dejar de hacer malas obras para ser salvo. No, yo creí. Después sí empecé a hacer buenas obras porque la luz vino a mi vida. Ah, qué bien. El cual derramó en nosotros abundantemente el Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Versículo 7. Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna, vida perpetua, vida por siempre, como más te guste. Clarísimo, o sea, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. ¿Sabes que hay cristianos que todavía no saben esto, no lo entienden? Todavía no saben si habiendo creído en Jesucristo son salvos. Vayamos, por favor, vayan y explíquenles. Expliquémosles. No, si usted creyó, le leemos esto. Mira, si creíste en Jesucristo, sos salvo. No, pero yo soy muy pecador. Creíste en Jesucristo, sos salvo. Ahora deja de ser pecador. ¡Qué maravilla! Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Qué grande Primera de Pedro. Y Segunda de Pedro también. Y qué grande Primera de Juan, y Segunda de Juan, y Tercera de Juan, y Judas, y Apocalipsis, y Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Qué bueno, todo es grandioso en la Biblia. Todo no tiene desperdicio. Primera de Pedro capítulo 4, versículos de 1 a 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, terminemos nosotros también con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias nuestras, o sea, el tiempo que nos resta, que no lo vivamos conforme a nuestros propios deseos, a nuestro propio parecer, a nuestras propias concupiscencias, sino como conforme a la voluntad de Dios. Ah, o sea que después de haber creído en Jesucristo tengo un panorama nuevo, claro. Ahora tenés vida nueva, dejá de hacer esas cosas y... Bueno, versículo 3. ¿Para qué hablo si la Biblia explica todo? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los que andan en estas cosas, ¿les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Se burlan de nosotros porque somos buenitos y queremos hacer la voluntad de Dios. Y ellos siguen en la pachanga.
Ellos están chochos, claro, y dicen, mira qué tonto este. Se va un domingo a las 11 de la mañana, se va de una transmisión en Boedo donde hablan de la Biblia. Yo domingo a las 11 de la mañana me estoy acostando porque vengo de la parranda, dicen ellos, y se burlan de nosotros. No importa, déjalos. Vamos a ver cuando llegue el momento de la recompensa. Perfecto, pero ellos, versículo 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Muy bien. Ya fue más que suficiente el tiempo pasado, como dice acá, primera de Pedro, para haber hecho las mismas cosas que les agrada hacer a los que están fuera de la familia de Dios y fuera de la voluntad de Dios. Ahora la instrucción para aquel que ha creído en el Señor Jesucristo es ya no vivir el tiempo que nos queda en esta vida de acuerdo a nuestro deseo terrenal, similar al de aquellos hombres. Hay que cambiar. Hay que dejar de hacer unas cuantas cosas que antes se hacían. Y hay que comenzar a hacer cosas nuevas que antes no hacíamos. ¿Se entiende? Hay que dejar de hacer cosas que no van más, que no agradan a Dios. Hay que hacer un esfuerzo. Pero a mí me gusta, ¿te gusta? Bueno, aguantátela y no la hagas más. Pero yo me veo, basta, no se puede. Prohibítelo. No ejerzas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Porque dice, de modo, segunda de Corintios 5, 17. ¿Quién me lo repite de memoria? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¡Qué bien! He aquí, las cosas viejas pasaron, de memoria todas son hechas nuevas. ¡Qué bien! Han estado estudiando acá. Se ve que han estado leyendo la Biblia en las reuniones. Muy bueno. Dios ha hecho ya su parte en Cristo Jesús y demasiado que hizo. De aquí en más, para manifestar una nueva vida acorde a la realidad que hemos alcanzado mediante Cristo Jesús, será necesario insertar la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro corazón, activando una estrecha relación con Dios mediante la oración en el Espíritu, mediante el hablar en lenguas, en ese Espíritu que mora en todo creyente. Cuando la voluntad de Dios, la palabra de Dios es puesta en nuestra cabeza e insertada, pinchada con alfileres en nuestro corazón, que es la parte más profunda, mucho menos esfuerzo te cuestan las cosas. Porque uno a veces deja su vida, deja todo su esfuerzo en tratar de dejar de hacer cosas que están mal. Y no se da cuenta que no hay que luchar contra el mal, que al mal se lo vence con el bien. Y ya te ahorras un trabajo enorme. Entonces, en lugar de estar haciendo esfuerzos para dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, voy aprendiendo, insertando el conocimiento de la palabra de Dios en mi cabeza, lo abrocho en mi corazón y solitas las cosas van saliendo mejor. Oro a mi Dios, le hablo, le cuento con el entendimiento. Cuando no me da más la cabeza, le hablo en lenguas que él me entiende mejor, probablemente. Entonces, con conocimiento de Dios y con una relación piadosa, piedad, ¿cierto? Eusebeia con Dios, el trabajo se hace fácil, se hace mucho más simple. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estar luchando carnalmente contra nuestra conciencia y nuestros pecados o nuestras fallas si podemos ir insertando la palabra de Dios en nuestra vida y nuestras nuevas buenas obras, como leíamos en Juan 3, se van manifestando? La luz las hace manifiestas y te ahorras un trabajo enorme. No es una promo, es verdad. Al mal se lo vence con el bien. Si tenés un problema de conducta que no podés superar en tu vida, no luches carnalmente contra eso. Insertá el conocimiento de la voluntad de Dios en tu cabecita y solas las cosas van a ir mejorando. Es increíble, la palabra de Dios tiene poder para sanar. ¡Qué maravilla! Mateo, y ya vamos yéndonos a casa, ya nos vamos a casa. Mateo capítulo 5, porque no podíamos faltar en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, Sermón del Monte, 5, 6 y 7. Las enseñanzas, bueno, todas son de Jesucristo, toda enseñanza. Abría la boca y ya era impresionante. Causaba impresión, como enseñaba el otro día
nuestro querido Eduardo. Mateo, capítulo 5, versículos 27 a 30. Con agua va. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ah, qué bien, no se puede cometer adulterio, decía la ley. Jesucristo enseñándoles a los judíos acá. Pero yo os digo, mira qué bueno, nos va a decir que se puede. No. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el Gehenna, donde se quema la basura. Muy bien, por supuesto que no hace falta cortarse una mano, si no, no nos quedaría nada, ni ojo, ni mano, nada. No, la cabeza, nada. Ni los oídos, nada nos quedaría. No hay que cortarse nada. Es una manera exagerada de decir que hay una necesidad de renunciamiento. Hay que renunciar, o sea, las dos. Orando, a Dios orando y con el vaso dando, decía un refrán popular. A Dios orando y con el vaso dando. O sea, oramos a Dios, activamos nuestra relación con Dios, pero también ponemos de nuestro esfuerzo para dejar de lado un poquito las cosas que nos hacen mal. Romanos capítulo 13 para cerrar esta mañana de transmisión de domingo en Palabras sobre el Mundo. Romanos capítulo 13 versículos 12 y 14. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué hay que hacer? Desechemos pues las obras de las tinieblas que veíamos al principio, porque la luz que no estaba vino, y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13, andemos como de día, a la luz, transparentes, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidia. Esto es en general, ¿cierto? No es que, en borracheras no, en contiendas no. Esto quiere decir cosas del mundo, cosas de las concupiscencias humanas, deja todas de lado, todas las que vimos antes, las más feas que se te puedan ocurrir, anda dejándolas. Sino que ahora vistámonos del Señor Jesucristo. No hay que ir a comprar una túnica, no hay que vestirse en la mente del Señor Jesucristo. Y la clave, no proveáis. No alimentemos los deseos de la carne, ¿te das cuenta? Si seguimos alimentando y seguimos participando de las costumbres que teníamos antes, vamos mal. He aquí la clave, no proveer para los deseos de la carne, no alimentar, no darle de comer al viejo hombre que moraba en nosotros o la vieja mujer que uno haya sido antes, no ejercer, no ejerzo más. No practico más esto, antiguas actividades, abstenerse de toda especie de mal, como dice Tesalonicenses, después lo leen por ahí. Estar atentos para no errar, no erréis, como dice Primera de Corintios, si no me equivoco. En nuestra salvación no interviene, corolario y final. En nuestra salvación no interviene lo que hayamos sido, ni lo que hayamos hecho, sino anteriormente en nuestra vida. No interviene lo que hayamos hecho o lo que hayamos sido, sino nuestra creencia en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y una vez salvos por gracia, de gracia ponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser al servicio de su voluntad. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias.